Hola, soy la Basmati. Hoy voy a hablaros de los metabolistas. He tenido algunos problemas y es que pensaba hablaros de Kenzo Tange y su proyecto que hizo, que es un arquitecto. Esto es la primera vanguardia japonesa. Yo creo que están influenciados por el grupo Archigram, que es un grupo inglés que es graciosísimo, que proyecta una idea de unas casas que tienen patas como si fueran, yo he hablado de ellos, como si fueran garrapatas y que son nómadas, que ahora quieren ir por el mar, que ahora van al desierto y les gusta, allí se quedan, por el tipo de vida que hacemos. Y yo creo que Japón después de la Segunda Guerra Mundial se queda prácticamente destruido. Entonces es un país donde una gran parte de la población se dedica a la agricultura y no tiene el grado de desarrollo que vemos hoy. Sin embargo, ya eran muy poderosos porque tenían en Asia, tenían Corea, yo qué sé. Sabéis que hicieron la genocidio de la Manchuria, nunca se habla de eso, pero claro, como no tiene gente en la Warner Bros. Y todos estos sitios para hacer películas, ellos ya eran poderosos en Asia, pero desde el año 1950 hasta el año 70 aproximadamente, o 73, ellos generan un milagro económico porque su economía, que no ha pasado en ningún lugar del mundo desarrollado, tiene un crecimiento anual de una media de un 8%, que eso es bestial. O sea, si simplemente que la economía crezca un uno con no sé qué, ya es para alegrarse muchísimo. Bueno, pues ellos, digamos, en este boom de milagro económico, también se buscan a sí mismos en lo que es el siglo XX. O sea, buscan un discurso propio, se están integrando a, yo que sé, a Occidente, se están occidentalizando. Ya sabéis que en el siglo XIX Japón siempre fue muy cerrado. De hecho, estuvieron los jesuitas españoles y portugueses y el tempura dicen que es español, esa fritanga que hay porque no tenían mucho para comer, y entonces hacían ahí su fritillo de verdura y más o menos se apañaban. Y tuvieron incidentes porque a los señores feudales no les gustaba la religión y el modo de vida que propugnaban estos jesuitas, esta compañía de Jesús. Y bueno, vamos como lo metabólico. Entonces ellos realmente estuvieron muy cerrados y en el siglo XIX, no sé si era el coronel Harris o el general Harris, uno de estos, le dijo que se tenía que abrir y dijeron que no. Y dijeron, bien, pues se van a abrir, muy americano, a bombazos, y a bombazos lo abrieron. Y entonces, desde el siglo XX prácticamente, o siglo XIX, finales, porque ellos tienen también en esta época una época convulsa, donde, digamos, cambian sus modos de producción, donde desaparecen los señores, como sabéis, porque hay una demanda de cambio, ya tienen un nivel de desarrollo aceptable y no quieren seguir con ese feudalismo tan terrible que tenían. Y ya sabéis, los samuráis, en fin, se extinguen como los dinosaurios y que ver chistes más malos hago. Bueno, conclusión de las conclusiones, se van incorporando y son muy trabajadores, son muy activos, son muy inquietos y en el siglo XX realmente dicen de Frank Lloyd Wright, cuando está en Japón, Frank Lloyd Wright tenía fascinación y se influye muchísimo. Dicen que la arquitectura orgánica que conocemos actualmente deviene del metabolismo. En realidad Frank Lloyd Wright, que dicen que, porque mirad, se lee a los estadounidenses y te dicen que el metabolismo viene de Frank Lloyd Wright, se lee a los ingleses y te dicen que el metabolismo viene de Archie Graham, que sí, bastante. O sea, cada uno barre para realmente. Voy a decir una cosa, los japoneses estuvieron muy comunicados, muy con respecto al resto del mundo. Entonces ellos tienen es un pueblo antiguo, realmente cuando casi se abren a Occidente de alguna forma, de verdad es a partir del año 30. Empezaron a abrirse en el siglo XIX, evidentemente por la dinastía Nanji o algo así, Nanji. Pues sí, se abrieron sí o sí por la fuerza. Y bueno, realmente a partir del año 30, yo conocía Archie Graham y Kenzo Tange. Entonces pensaba hablaros de su plan que tiene como, digamos, de ciudad utópica. El señor, un arquitecto que cuando jovencito,
los japoneses hacían como buena metrópoli antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hacían eran, como si dijéramos, experimentaban cosas que tenían en mente para su propio país, porque siempre han tenido una buena población muy abundante, pues pensaban proyectarlo en las colonias y según lo que saliera, pues, según cómo fueran los resultados, pues adaptarlo a su... y entonces Kenzo Tange ya hace un proyecto interesante, o sea, utópico, atrevido, imaginativo, que aunque él es muy admirador, él dice que cuando ve un poco el brutalismo de Le Corbusier, dijo, yo quiero ser como este, era un chico modesto y bueno, y entonces él ya propone, antes de todo este tema de metabolismo y tal, él ya propone, antes de la Segunda Guerra Mundial, un proyecto que no se lleva a cabo porque empieza la guerra. Evidentemente hay otras prioridades. Entonces, cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, evidentemente Japón queda arrasado, pero totalmente. Y bueno, él yace creo que en el 55, quizá, no sé, o quizás antes, no me acuerdo bien la fecha, hace un memorial para Hiroshima. Y ya entonces hace un proyecto precioso. Él es profesor de la Escuela de Arquitectura, pero él es osado haciendo cosas, porque sus proyectos, desde que es jovencito, ya están anunciando una persona que va a ser genial. Él hace después, ¿cómo se llama? El Estadio Olímpico de Tokio, de la Olimpiada. O sea, él tiene una trayectoria totalmente excepcional. Es del año 28 y me parece que muere en 2006, 2007, por ahí. Pero tiene toda una vida, es muy delgadito, muy menudillo, muy menudillo. Tiene una vida de japonés, de no parar de trabajar y de hacer proyectos. Entonces, yo pensaba hablaros, en un inicio, mirad, es que he encontrado tantas versiones. En un inicio pensaba hablaros de este arquitecto y de un proyecto suyo que tiene en el año 60, que es un proyecto sobre la bahía de Tokio, que es muy interesante. Nunca se llega a realizar, por supuesto, pero de alguna forma conforma este discurso. Pero claro, después me encuentro Araki Sosaki y después me encuentro la Torre Nagakin ¿cómo se llama? Tengo que leerlo, Kurokawa. Kurokawa se murió también en el 2006 o 2007. Estos eran discípulos de Kenzo Tange, porque Kenzo Tange tiene como si dijéramos, un laboratorio de experimentación arquitectónica en la universidad, y la mayoría de ellos son discípulos suyos que se dedicaban a hacer experimentos con casera, porque en la mayoría no, en el caso de la Torre Nagakin sí que se hace en el año 72. Pensaba hablaros de ella porque seguramente os hablaré, pero mirad, he leído tantas cosas, la curiosidad mató al bicho, que al final ya no sé ni de qué hablaros, porque creo que voy a hablar de las cosas que me han pegado flechazos y cada uno que saque sus conclusiones. El que le guste bien, el que no también, porque realmente este es un movimiento que es una vanguardia japonesa. Ya os he dicho que los ingleses dicen que viene de Archie Grant, que yo creo que sí. Archie Grant eran como muy sesenteros ingleses y fueron muy imaginativos los proyectos, pero estos necesitaban, ¿cómo diría yo? Tenían sus propias tradiciones japonesas, estaban abriéndose a Occidente, pero a su vez necesitaban su discurso propio porque estaban recuperando un país que había sido devastado por la bomba atómica. Había sido arrasado. Entonces querían, digamos, buscar un discurso propio. Y este discurso realmente les viene muy bien porque el concepto de metabolismo es, mirad, Tokio tiene 40 millones de habitantes, o sea, yo digo, pues es como España entera casi en una ciudad, es una locura. Entonces siempre han tenido problemas de muchísima masificación humana y bueno, no es que lo tenían ahora, lo tenían, o sea, yo
puedo entender que a lo mejor había una sensibilidad común a la época porque realmente esta sensibilidad arquitectónica, aparte de emerger allí mucho, y yo creo que es japonesa realmente porque son los que hacen las cosas, pues los ingleses también se encuentran con un país que también ha salido de una guerra mundial, que tienen que reconstruir, pero no quieren reconstruir, por ejemplo, en el caso de los japoneses, este señor Kenzo Tange era muy admirador también de Gropius, de Walter Gropius, de Mies van der Rohe, tiene mucho guiño también. Bueno, pero realmente el Cuervo, el Corbusier, el que más le mola. Pero quiero deciros que lo que pasa es que hace un sincretismo, una síntesis entre lo que son las tradiciones japonesas, porque ahora veremos que aunque el metabolismo que realmente está basado en cómo una célula, digamos, nace, crece y muere, porque los edificios no, realmente si se rasca en esa superficie, digamos, futurista de tecnología, donde hay cápsulas, tú coges tu cápsula de 13 metros cuadrados, como la Torre Nagaki, construida en 1972, y la incorporas a donde tú quieras. Tú eres nómada, vas con tu cápsula y la pegas en edificios y allí estás viviendo. Entonces, aunque eso está hecho realmente como si fuera un contenedor, ¿no? Y tiene de todo, lavabo, cuarto de baño, o sea, ducha, tiene de todo, televisión, cama, mesa, yo en 13 metros cuadrados, digo, madre mía, una ventana que da a la calle. Realmente, si rasca en esa superficie, digamos, de tecnología, de futurismo, de high-tech, de guiño con el high-tech que ya está emergiendo, sale Japón, porque los japoneses, lo mismo que los occidentales, amamos la luz, ellos, sin embargo, hacen una interpretación de la sombra. Su distribución espacial es totalmente diferente, las casas a la nuestra. Ellos aman también muchísimo la naturaleza, la madera, el bambú, el arroz, el papel de arroz. Yo duermo encima de un tatami y son fibras de arroz y duermo encima de un futón que es también vegetal encima del tatami. Ellos tienen otras tradiciones que les ha venido muy bien porque realmente tiene un sello propio, aunque ellos hayan absorbido Occidente, también tienen un sello propio japonés porque si se mira lo que os voy a contar ahora, los proyectos que tienen, pues recuerdan, por ejemplo, el de Kenzo Tange, que lo hace en el año 60 sobre la bahía de Japón para construir una ciudad flotante, pues parece totalmente un templo sintoísta. O sea, es que o sea, tiene un sello japonés en la forma de distribuir y tal. Y sin embargo, en la Torre Nagakin, que también tiene un sello japonés, pues es totalmente diferente. Son cápsulas, pero quiero deciros que esta nueva fórmula arquitectónica de alguna manera intenta crear otro discurso, como he dicho, con respecto a lo que es la tradición de la modernidad. Ellos están mirando el presente, pero están mirando más el futuro, porque a los japoneses la modernidad les parece, aunque la retoman a nivel arquitectónico, les parece muy fría y no apta para el tipo de demanda social que tienen en este momento, que es con su milagro económico en los años 60, que es albergar. Ellos han construido un tipo de casa que solucionara el tema de la posguerra, que diera techo a muchísimos miles de millones de personas, pero se encuentra con que ese tipo de construcción tiene una serie de carencias que no son aptas ni para el presente ni para el futuro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Tokio, un tercio de la ciudad es abatido cada año. Un tercio de la ciudad. De hecho, la Torre Nagakin, que ahora os hablaré de ella, que tiene 14 pisos y 144 cápsulas, es como si dijéramos de todos los proyectos que hay, porque la mayoría no se llegan a hacer, se han hecho muchos, incluso posteriormente, incluso en la actualidad, pero la Torre Nagakin es la que representa mejor
como si dijéramos, ese manifiesto que hacen ellos en los años 60. Porque he de decir una cosa, sí, lo que pasa es que la Torre Nagaki estaba planeada para que a los 25 años fuera renovada las cápsulas y tal. Y desde el año 72 ahora han pasado algo más de 25 años. Entonces tienen problemas, los vecinos quieren, digamos, tirarla y construir un edificio donde se aproveche más el espacio. Está en una zona muy céntrica, vale muchísimo dinero el solar y además tiene problemas de mantenimiento porque se sale el agua por todos sitios, etcétera, etcétera. Pero resulta que esta torre está protegida, pero no está lo suficientemente protegida del Docomomo, ya sabéis, y entonces está viendo ahí unos tira y afloja porque realmente esta torre a nivel mundial, como dije el otro día del ruso, este edificio es como un símbolo de toda una fórmula, o sea, encarna todo lo que es una nueva fórmula en arquitectura más que ningún otro, y entonces pues hay sus tira y afloja porque además de eso los vecinos dicen que los contenedores, cada cápsula de 13 metros cuadrados está recubierta de asbesto, que es muy contaminante y peligroso para la salud. Entonces realmente los que viven allí están loquitos porque lo derriben y cambiar su piso por otro piso. Normalmente se cambia la construcción por otra construcción. Y bueno, ahí hay sus tiras y aflojas porque lleva bastante tiempo. De hecho he estado viendo vídeos y lo he puesto en el blog de cómo si pasas por la parte de abajo del edificio te cae como una catarata de agua porque y Harata y Rosaki le hacen una pregunta de, oiga, ¿usted qué piensa de este edificio que se le sale el agua y tal? Y dice, Harata y Rosaki dice, demasiado bien está, yo pensaba que no iba a durar ni la mitad. Las cápsulas. Después mirar una cosa, estas cápsulas salen también, hay otra, ¿cómo se llama? La exposición de Osaka. Yo esa exposición la conocía porque es preciosísima, porque yo soy muy admiradora, sabéis que vengo de escultura, mi rama es la escultura, y soy muy admiradora de Isamu Noguchi. Entonces Isamu Noguchi hace unas cosas en esta feria internacional, esta exposición de Osaka, que es fantástica, con el agua, bueno, con unas salidas de agua, hace como una escultura que están en medio de un estanque, que en realidad son salidas de agua, una la dispersa, otra la convierte como si fueran niebla. Entonces las conocía por otros temas, ¿no? Pero resulta que ahí también se construye una construcción metabólica, metabolista, como se quiera llamar, donde, digamos, hay un eje central y donde se incorporan, estamos hablando de 1970, donde se incorporan unas cápsulas futuristas preciosas. Entonces, ese eje se le puede incorporar un montón de cápsulas. Yo es que eso de 13 metros cuadrados, si fueran un poquito más grandes las cápsulas, pero 13 metros cuadrados, la ducha, la cama, la tele, la mesa, Dios mío, no me llega la imaginación. Si hasta ¿cómo se llama? Las habitaciones de hotel son más grandes, por lo menos los hoteles que conozco. Solamente decir una cosa, yo tuve la experiencia, mi hermano, si me está viendo, no lo sé. Mi hermano le daba clase a un japonés cuando era estudiante de económica. Y entonces, este japonés era un economista que había aprobado, como si dijéramos, una especie de examen o concurso, lo que sea, para aprender español. Él estaba en una corporación, hoy es el presidente de la corporación, de la corporación Toshiyuki Hayashi, bien nacido del bosque. Entonces, resulta que Toshiyuki quería casarse y era jovencito, y entonces pues como venía a España 2 años tenía que aprender español perfectamente. Pues decidió que mi hermano era su profesor, mi hermano era estudiante, vivían en el mismo piso, precio económico, casa, o sea, piso estudiante, profesor estudiante. Y entonces, así con todo el dinero que ahorraba, que le daban el sueldo de Japón, pues cuando volvía se casaba. Y entonces él nos estuvo contando la vida en Japón. Yo en aquella época estaba recién casada y vivía en una casa horrorosa porque me estaban haciendo mi casa, estaba empapelada, unos papeles, ¡buah! Que eran, yo qué sé, la casa era como la galería de los horrores. Pero bueno, eres joven, estás enamorada de todo, todo el mundo maravilloso, ¿no? Y hasta tuve una nena y entonces se dedicaba a quitar el papel y yo, no lo rompas que nos va a tocar pagarlo entero. Era un papel de terciopelo, bueno, y decía él
que ese piso en Japón era de lujo, de mucho lujo. Yo decía, no puede ser, porque una tiene la imagen de Japón como muy arriba, ¿no? Vivíamos en un piso horrible y decía que era de grandísimo lujo y que lo que más le llamó la atención en España era cuando llegó al mercado y vio la carne colgando así. Que Japón filete te costaba una fortuna, porque claro, como tiene espacio para los borregos, para las vacas y para todo, yo decía, no puede ser, si Japón es un sitio muy desarrollado. Y entonces, pues durante 2 años estuve viviendo en las Navidades en mi casa, la Semana Santa en mi casa, bueno, y estuvimos hablando de cosas de Japón, no le podía ofrecer pasteles porque eso no era de macho, así unas cosas que para qué. Mi madre decía, ay, el chino este, qué raro es. Y le encantaba el jerez, le encantaba todo. Pero he de decir una cosa, me sorprendió su capacidad de trabajo. Ya lo sé, que es un tópico decirlo de Japón y la capacidad de trabajo. Pero es que se había leído, mi hermano tenía como la Austral, y se había leído la Austral entera y se la sabía. Le podías preguntar por, yo qué sé, Calderón, Góngora, Quevedo, no sé, el cantar de Mío Cid, no sé, el siglo XX, lo que quisierais. Se lo había leído todo y sabía español estupendamente, hablaba con acento andaluz porque el profesor era andaluz y, bueno, pero bueno, tenía la cultura española, se la sabía de cabo a rabo y seguía leyendo cosas y bueno, me sorprendió su capacidad de estudio, su capacidad de trabajo y todo. Pero decía que cuando volviera a Japón no podía saber más, ya, más que el profesor que le examinara, porque iban a comprobar si la inversión que habían hecho en el pupilo era óptima. Y entonces le iban a hacer examen de español a ver si hablaba bien y tal, porque le iban a mandar a Colombia a especular con el café. Y decía que no podía saber más que el profesor. Decíamos, ¿te va a poner buena nota? Y decía, no. Yo ahora cuando llegue allí tengo que saber menos para que no se ofenda y me ponga mala nota. Digo yo, qué retorcidos que son. Bueno, sigo hablando metabolismo. Me sorprendió Japón, todas las cosas que contaba, me sorprendió. Decía que allí la universidad, no. Él cuando entró en la empresa no puso que era licenciado en económicas, que eso era feo, porque allí tiene mucha idea de grupo y si tú has desarrollado el ego muchos años en la universidad, pues mala cosa, mala cosa. Y que su padre, que era policía, llevaba un distrito, jefe de policía, era medievalista y había hecho una tesis doctoral, historiador medievalista, y decíamos, ¿y por qué no has trabajado? Y decía, no, porque tú allí en Japón tú puedes estudiar lo que tú quieras, pero ya sabes que seguramente nadie te va a decir nada, porque no va a ejercer de eso, porque tú sales, según cómo está el mercado laboral, pues trabajas de unas cosas. Entonces su padre salió y no había trabajo para medievalistas, pues policía. Y yo digo, bueno, realmente es que nos llevan 50 años, porque es así, cuando somos jovencitos estudiamos lo que queremos y después el mercado laboral decide, eso ya pasa aquí, decide qué es lo que va a ser o no va a ser, no hay ninguna tragedia, y lo que hay, o sea, no hay otra cosa. Bueno, sigo contando aquí los metabolistas que estoy contando mi vida. Eh, sigamos con Archigram. Ya os he dicho que según la versión que coja me dice que los metabolistas son que viene de Frank Lloyd Wright, porque el metabolismo deviene ay, no me acuerdo cómo se llama ahora. Que deviene de Frank Lloyd Wright y a su vez orgánico. Metabolismo deviene en orgánico en arquitectura. Que deviene de Frank Lloyd Wright, que a su vez fue discípulo de Sullivan, que ya sabéis que es el de la escuela de Chicago, como si dijéramos, inventor del skyline, porque se incendia Chicago, que ya he hablado en otras ocasiones. Si ves la versión inglesa, te dice que los metabolistas son de Archigram, que sí que son de Archigram. Yo creo que tomaron la idea, porque de alguna forma, ya sabéis lo que pasa. Ellos, los arquitectos, tenían el CIAM, que era como un grupo de arquitectos a nivel mundial que se reunían y entonces intercambiaban información, intercambiaban proyectos, ¿no? Pues, y entonces todos aprendían de todo y se reunían, que sea en Grecia, que sea. Eso lo creó en 1928, creo, el Cuervo, el Corbusier, y fue muy buena idea porque todos aprendían de todo y además tenían yo qué sé, tenían un rollito cuerpo y se intercambiaban y siempre se reunían en sitios muy emblemáticos, muy bonitos. Entonces de pronto, en los años 58-59, desaparece el Cian, Le Corbusier está más mayor y entonces aquí los japos que tienen que reconstruir el país se encuentran con que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No sabemos cómo seguir esta historia. Nos hemos quedado como atrapados, ¿no? Y entonces hacen como un congreso en los años 60, no sé si 59-60, hacen ellos un congreso internacional. Y entonces ahí, y también hacen, mirad,
Ya vale. Metabolista, por ejemplo, es la Nintendo. La Nintendo era cartas, una fábrica que hacía cartas tradicionales japonesas, cartas de naipes, que después se convirtió como en un juego como de bolitas, de béisbol, o sea, y todo su estilo, hasta la salsa de soja que tomamos, ese cristal que hay, está hecho con diseño de esta gente. Y todo eso es un discurso propio, están buscándose la búsqueda del ser, que eso pasa también en Shakespeare, en Hamlet. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿No? Porque ahora me tengo que reinventar, pero me tengo que reinventar con coherencia con lo que soy, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo con este milagro económico de Japón en los años, yo pienso que prácticamente de 55, 60 y tal. Y entonces estos arquitectos, digamos, con ese manifiesto metabolista, pues, digamos, tienen como una premisa que realmente no es que se sigan al pie de la letra, pero, o sea, no sé cómo decirlo, no es unas premisas dadas, las premisas ya la conclusión, pero son la base en la que parten y después van a hacer unos proyectos maravillosos que si dejo de ser una maruja y contaros mi vida, mejor alguna vez os lo cuento, porque estoy aquí contando montones de cosas. Se hacen proyectos de ciudad en el mar, se hacen proyectos, bueno, ahora Sozaki tiene unos proyectos, no se llegan a construir la mayoría de ellos, pero son proyectos muy interesantes, porque mira, entre otras cosas, Tokio también, como Kenzo Tange, tiene problemas de que la Tokio antigua no se puede derribar, que es lo que a nosotros, por ejemplo, en nuestras ciudades tenemos unas tradiciones ¿cómo se llama?, de espacios, de ciudades medievales, ciudades antiguas, que son intocables, que están, digamos, rodeados por una muralla, y eso también bloquea el progreso, porque si vais a Tokio encontráis una ciudad que en principio parece confusa, pero sin embargo, nosotros aquí en Europa vemos horrorizados lo de las cápsulas esas de 13 metros cuadrados, pero mirad, en Japón hacen horarios de más de una media de 12 horas. Muchas veces trabajan hasta los domingos. Tienes tiendas, tienen un metro que la media en 40 o 50 años de retraso ha sido 18 segundos. Exacto. Tienen son fantásticos, tienen unas conexiones de trenes balas, metro, etcétera, que no necesitas usar el coche, aparte que es dificilísimo usar el coche en una ciudad de 40 millones de habitantes, o sea, es que no llegaría a tu destino en la vida. Y entonces todo se gira en torno a ejes totalmente diferentes, donde no es necesario tener un comedor porque tienes tiendas 24 horas al día abiertas, donde vas a comer fuera de casa, donde comprar la comida hecha te sale más barato casi que hacerla tú, no por nada, sino porque supone un tiempo de comprarla, un tiempo de cocinarla, etcétera, etcétera. Y los horarios de trabajo son terribles. Entonces, claro, pierde funcionalidad el concepto que tenemos de casa con un comedor, una cocina grande, etcétera, etcétera, una despensa, etcétera. Entonces, claro, aparte que son muchísimos que no caben en la ciudad, por ejemplo, en Europa tienen problemas de espacio, en Londres también han pensado hacer cosas sobre el río, no son descabelladas. Y entonces se proyectan al futuro digamos, con unas ideas, con una fórmula que han cuajado, que son estas ideas metabolistas que han dado origen después a una arquitectura orgánica. Entonces lo que pasa es que todos quieren ser los padres de la criatura porque es prestigioso, ¿no? Y entonces, claro, los americanos dicen que esto ya que viene Frank Lloyd Wright, pero bueno, y de Sullivan, pero bueno, Frank Lloyd Wright fue a Japón y realmente él se impactó de Japón y asimiló cosas como el que la casa esté integrada en el entorno, etcétera, etcétera. Pero los japoneses le hicieron un hotel y lo tiraron, o sea, un hotel que resistió un terremoto fuerte, pero para los japoneses Lloyd Wright no le aportó nada, nada, no sé cómo decirlo, sí, Japón influyó en él, pero él no influyó en Japón. Pues él lo que hizo fue tomar muchísimas cosas de Japón en las casas de la pradera, etcétera, etcétera, que hizo y en su arquitectura tan interesante, pero realmente no fue al revés. Bueno, voy a hablar un poco, solo deciros que al principio voy a hablar de Kenzo Tange y de Archigam, pero después he decidido que, bueno, que Araki Sozaki y Kurokawa, que es el que tiene la Torre Nagaki, que realmente es quien representa entre 72, hecha en 1972, de 14 pisos y 144 cápsulas, y bueno,
pues que al final la cosa se ha dispersado totalmente y ya no sé, creo que voy a hablar un poco y después cortaré. Bueno, hay una renovación, las casas se suponen que hay una renovación cada 25 años, como he dicho, y después los arquitectos japoneses, y no, más que los japoneses, los internacionales, han pedido por favor al Docomomo infructuosamente que lucharan para que este edificio sea intocable, cosa que no han conseguido. Bueno, que la hacían desaparece en los años 50, como he dicho, y que Kurosawa fallece, Kurokawa, no me sale el nombre, que fallece. Kurokawa cuentan sus hijos que cuando su hermana y él estaban jugando, eran pequeñitos, y estaban jugando con un edificio en el que le pegaban las casas, era como una eje, y le iban pegando las casas, su padre dijo, lo tengo. Dice, nosotros no sabíamos qué es lo que tenía. Y a partir de ahí hizo la idea de esta torre que os he dicho, que tiene 14 pisos y 140 cápsulas de 13 metros cuadrados desde el año 72. Y que los habitantes de esas cápsulas, como se han quedado céntricos, están deseando cambiar su cápsula por una vivienda, aunque no sea en un edificio singular, porque dice que es muy contaminante y peligrosa para la salud. Está hecho realmente, es como si fuera la idea de los coches, ¿no? Son contenedores y realmente que están forrados por dentro, ya venían con todo hecho. Y realmente el arquitecto decía que cada 25 años se tenía que cambiar, pero realmente no se ha cambiado. Bueno, que ese concepto de metabolismo es porque los edificios pues nacen, viven y mueren y que bueno, que es la esencia de esta fórmula moderna y que bueno, eh, que eso es en lo que está basado esto, pero evidentemente ellos tenían que darle solución a unas demandas que tenían muy grandes por la posguerra. Eh, mm, ¿qué puedo yo deciros? Sí, el asbesto que está presente en la contaminación de esta torre. Y bueno, voy a leer una frase. Dice, a diferencia de los edificios del pasado, los actuales tienen que ser modificables, movibles. Eso es de un arquitecto que es metabolista, movibles y están en condiciones de responder a las cambiantes necesidades de esta época. Esto es de Kiyonori Kikutake. Os he dicho que la mayoría de estos arquitectos son discípulos de Kenzo Tange y provienen de su laboratorio que tiene en la facultad, en la Escuela de Arquitectura de estudiantes que están terminando. Y bueno, que en 1960, como he dicho, un grupo de arquitectos japoneses inician un movimiento en arquitectura con el objetivo de crear, utilizando elementos reutilizables, un entorno visible con un desarrollo de las ciudades orientado totalmente al futuro. Que Sotange es un destacado representante del que pensaba nada más que hablaros de él, pero al final me han salido muchos más porque he visto que realmente es una cosa que está hecha entre todos, aunque para mí es que en Sotange la cabeza. Es el representante de este movimiento. En 1960 elabora un proyecto urbanístico, como he dicho, para la bahía de Tokio, que ha quedado totalmente en la historia. No se llega a hacer, pero es una ciudad utópica interesantísima, como el Plan Voisin ¿cómo se llama? Corbusier, como tantos otros planes que no se llegan nunca a realizar, pero que, sin embargo, de ahí los arquitectos en el futuro retomarán muchas cosas. En forma de este plan, en forma de planos reticulados, flexibles, las funciones de donde los rascacielos residenciales de plantas variables constituyen el elemento central. En la misma época, varios arquitectos jóvenes, como tengo que leerlo, Kiyomori Kikutake, Kisho Kurokawa, que es el que he dicho antes, y más tarde Fumihiko Maki, se autocalifican ellos de metabolistas. Realmente llegan a hacer un manifiesto, como he dicho, y se intercambian ideas relacionadas con la construcción de viviendas y construcción urbana. Hacen unos proyectos que son una preciosidad. Hay uno que se llama Helix, que está basada en la hélice del ADN. Hay otro que está en el mar. Bueno, en 1960 no quiero contaros, porque si no ya me estoy expandiendo demasiado, ya me estoy dilatando demasiado. En 1960 publican el Manifiesto Metabolista, que es el Metabolism 1960, y hablan de trasladar los procesos vitales del nacimiento, crecimiento al entorno urbano. Sus propuestas incluyen ciudades flotantes en el mar, como he dicho, una ciudad helicoidal basada, pero esta también tiene mucho guiño con la tradición japonesa y una ciudad torre, todas tienen guiño con la
con la tradición japonesa, porque la ciudad flotante en el mar se parece a un templo muy famoso que tienen ellos, que no me acuerdo cómo se llama, que es muy, muy, muy famoso. Eh, bueno, asimismo exploran diferentes alternativas, las megaestructuras para la bahía de Tokio, desarrollada por Tang, con quien comparte la concepción de la capacidad de adaptación de las funciones variables de la metrópoli en desarrollo. Es otra forma de contemplar las ciudades, porque es que una ciudad de 40 millones de habitantes es como un crecimiento infinito. Entonces tienen que pensar en cómo gestionarlo para que eso sea viable, para que sea vivible. Por favor, las subsiguientes estructuras celulares dan lugar a edificios prototípicos como la torre capsular que os he dicho, que es la torre Nagakin de Tokio, la de los 14 pisos y 144 cápsulas, que los vecinos están loquitos por cambiarla, que se hace entre el 69 y 72 con unas minúsculas causas habitables. Es deciros que esta palabra metabolismo lo que describe el proceso de mantenimiento de células vivas, o sea que no está tan descabellado la autodefinición que se dan. Este grupo de arquitectos japoneses después de la Segunda Guerra Mundial que comienza a utilizar esa palabra para describir su particular visión de los diseños de edificios y ciudades. Y la reconstrucción de las ciudades japonesas de la posguerra se hace proliferar desde luego nuevas fórmulas sobre lo que tiene que ser el futuro del diseño urbano. Y entonces realmente los arquitectos metabolistas creen que los edificios, digamos, de las ciudades no son entes estáticos, sino que están en continuo movimiento, como las células del cuerpo, y por eso se le pone este nombre. Y las estructuras de posguerra realmente, que es lo que construyen tanto en Europa como Japón, pero en Japón mucho más porque está mucho más poblada, están diseñadas para ser reemplazadas porque tienen muchísimos defectos, son fruto, por favor, de la improvisación. Y bueno, que el diseño metabólico es creado alrededor de una infraestructura como una columna. Lo he puesto todo esto en el blog, ¿eh? Hay un edificio que se hizo, un edificio de prensa que se hizo para ser continuado y se ha quedado ahí, por supuesto, que es como una columna vertebral a la cual, Archigram es el inventor, le va incorporando cabina. Entonces tú eres como nómada, ¿no? Ahora pones tu cabina aquí, ahora pones tu cabina allá. Después, Toyo Ito hace, no sé si en los 80 o los 90, o más tarde, hace un proyecto para la mujer nómada de Tokio y está basado en esto también, ¿sabes? Porque, como ya os digo, que se puede comer más barato en la calle, que hay tiendas y restaurantes abiertos las 24 horas del día, pues el concepto que tenemos y que te sale más económico y estás todo el día trabajando, pues el concepto que tenemos de casa con comodidad, entrada y tal, desaparece totalmente. Bueno, que estos son reemplazables como las células de un organismo. Y la idea de esta vanguardia, que es realmente la primera vanguardia japonesa en 1960, se conoce como el metabolismo. Bueno, como ya sabéis que la torre Nagakin, que he dicho antes, que es la que de Kurohwaka, es realmente... y después hay otra torre también que es como si fuera... ay, ¿cómo se llama? Me parece que es de otro... eh, realmente los metabolistas lo que hacen es llenar el vacío del Congreso Internacional CIAM de Arquitectura Moderna, donde se iban dando de cómo iba evolucionando, cómo, digamos, los arquitectos acometen las nuevas demandas sociales, se intercambiaban muchas ideas. Y como eso desaparece, pues ellos... pues si inventan esta fórmula, pues ya que no tenemos fórmula, nos inventamos una. Esto se hizo en 1928 y dura hasta el 59. Y realmente la conferencia de diseño mundial de Tokio, que es lo que hacen ellos, las viejas ideas de urbanismo les parecen como frías y que son desafiadas por un grupo de jóvenes arquitectos japoneses. Y algunos arquitectos metabolistas son Fukimiko Maki, como he dicho antes, Masato Kawa, tengo que leerlo porque tiene un nombre, Kiyonari Kikutake, Kisho Kurokawa, muy famoso este. Y bueno, realmente son discípulos de Tang en el laboratorio de la Universidad de Tokio. Y entonces en 1961 se hace la ciudad de Elix, que es lo que he dicho que es una hélice de un ADN, que es una preciosidad, que tiene también un guiño a Japón. Y realmente se dice que deriva se dice que el movimiento metabolista deriva de lo que hoy se llama la arquitectura orgánica, término que lo hizo
Sullivan y después lo retomó Frank Lloyd, influenciado por las ideas de Sullivan. Bueno, las ideas del siglo XXI sobre el desarrollo sustentante y la arquitectura sustentable no son tan nuevas realmente, no hay nada nuevo bajo el sol, y vienen de ideas del pasado, o sea, eh, eh, bueno, voy a cortar aquí, espero que os haya gustado, podría estar hablando una hora. Gracias, hasta mañana que os hablaré de Murillo.